Hola compañeros del grupo de análisis de circuito, grupo 2030-03-3. Les vamos a dar una explicación al circuito paso 1, un circuito resistivo en serie y paralelo. El circuito es el que mostramos a continuación. Este circuito se compone de 17 resistencias interconectadas en serie y en paralelo con una fuente de alimentación DC de 5 voltios. Para esto vamos a ir reduciendo el circuito para que nos quede una sola resistencia equivalente total y con eso poder hallar la corriente total del circuito. Como podemos ver, aquí tenemos unas resistencias en serie, ¿sí? Sería la resistencia 15, 16 y 17, las cuales con esa vamos a convertir una resistencia equivalente inicial. Aquí vamos a hacer otra resistencia equivalente en esta serie entre R11 y R12, otra entre R4 y R7 y otra resistencia equivalente en el paralelo de R6 y R5. Ok, como habíamos comentado anteriormente, entonces una resistencia equivalente 1 va a ser la serie de R15, R16 y R17. Esto nos da un valor de 3400 ohmios. El resistencia equivalente 2 entre la serie del R13 y R14 que nos da un valor de 1100 ohmios, reemplazando los valores que tenemos ahí en el circuito original. RQ3 que es la serie entre R11 y R12 nos da un valor de 232 ohmios. R equivalente 4 es el paralelo entre R5 y R6, en el cual la fórmula nos dice que el producto entre las dos resistencias dividido en la suma de las dos resistencias nos da el valor de RQ equivalente. En este caso también, como vemos, las dos resistencias son iguales y hay otro punto que nos dice que cuando hay dos resistencias iguales en paralelo, su valor equivalente será la mitad de una de las resistencias. R equivalente 5 es la serie entre resistencia 4 más resistencia 7, que nos da un valor de 628 ohmios. Ya aquí tenemos el circuito equivalente, en donde encontramos la resistencia equivalente 1, 2, 3, 4 y 5. De aquí ya empezamos a determinar cuáles son las resistencias que se prestan para poder seguir haciendo las equivalencias. Entonces vemos a R10 y R equivalente 3. Vemos el otro paralelo entre R3 y R equivalente 5. Aquí lo tenemos, R equivalente 6 está entre R10 y RQ3 nos da un resultado de 221 ohmios. Ya tenemos aquí el, el otro circuito equivalente en donde ya tenemos la resistencia equivalente 6 que acabamos de hallar. Tenemos una equivalente 7 que es la serie que se compone entre la resistencia 9 y la equivalente 6. Eso nos da un valor de 4921 ohmios y una resistencia equivalente 8 que era el paralelo entre R3 y R5. Esto nos da 100.74 ohmios. Como vemos aquí ya está en el circuito R equivalente 8 y R equivalente 7. Aquí se nos presenta otro paralelo que podemos resolver y aquí una serie que podemos ir resolviendo. Aquí está R equivalente 9, es como dijimos la solución de este paralelo, nos da 899 ohmios y R equivalente 10 que es la serie
entre estas dos resistencias, R2 y R equivalente 8. Eso nos da 430.74 ohmios. Listo, ahí vemos el otro circuito equivalente. Ya vamos reduciendo, ya no lo vemos tan complejo, con tantas resistencias como al principio. Y la idea es llegar a una sola resistencia al final. R equivalente 11 es la serie entre R8 y RQ9, que nos da un valor de 3099 ohmios. Vale, ahí ya tenemos el R equivalente 11 en el circuito. Tenemos este paralelo que podemos ir resolviendo. R equivalente 12 es el resultado de la equivalente 11 y la equivalente 1. Esto es 1623.5. Ok, ya vemos que se va haciendo más pequeño. Hacemos la serie entre R equivalente 4 y equivalente 12. Ese valor es 1878.5. Nos queda este paralelo, que sería RQ14, y nos da un valor de 350.4. En este momento ya tenemos una serie entre la resistencia 1 y RQ14, que es la equivalente de todo el despliegue que teníamos de resistencias de las otras 16 resistencias que teníamos asociadas al circuito original. Ya este resultado de la serie sería nuestra resistencia total, por lo que tenemos que es 372.4 ohmios. Es nuestra resistencia total, como la vemos en el circuito. Ya aquí aplicando ley de Ohm, hallamos la total del circuito. Como vemos acá, lo que dice, una vez hallada la resistencia total equivalente del circuito, podemos hallar la corriente total del circuito aplicando la ley de Ohm. Como vemos, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. Voltaje 1, que es de la fuente, que son 5 voltios sobre 372.4, nos daría 13.43 miliamperios. La descripción del problema también nos pide hallar la potencia. La potencia la hallamos del producto del voltaje de la fuente por la corriente total que fue determinada. Entonces tenemos que son 5 voltios por 13.43 miliamperios. Eso nos da un valor de 67.15 milivatios. Aquí podemos ver el circuito simulado en el programa ISIS Proteus, en donde vemos el medidor de corriente, miliamperímetro, nos muestra efectivamente que la corriente son 13.4 miliamperios y la corriente y la potencia, perdón, es 67.1. Lo que vamos a hacer a continuación es hallar los voltajes y las corrientes en cada resistencia. Entonces lo que hacemos ahora es expandir el circuito nuevamente hasta llevarlo a su punto original. Entonces cada una de las resistencias equivalentes vamos a irlas abriendo para conocer las corrientes que van a pasar por cada resistencia y los voltajes o las caídas de voltaje en cada una de ellas. Iniciamos entonces, ya tenemos la corriente total, que es la corriente que pasa a través del resistor 1. Con eso hallamos el voltaje, que es igual a 295.46 milivoltios. En R, como bueno, en este caso vemos uno de los apartes de la teoría en donde nos dice que en un circuito en serie la corriente en todo el circuito será igual y el voltaje se divide entre las resistencias que hay en el circuito. Entonces en este caso lo que tenemos es eso, que la corriente
total también pasa a través de RQ14, con lo que hallamos el voltaje y es 4.71. Si hacemos la suma entre 4.71 voltios y 295.46 milivoltios, eso nos da un aproximado de 5 voltios DC. Ok, ahora lo que hablamos, desplegamos RQ14 era RQ10 y RQ13 paralelo. Y aquí vemos otro punto de la teoría que nos dice que en este nodo el voltaje será igual para las dos resistencias por estar en paralelo y la corriente sí se va a dividir. Entonces procedemos a hallar. Entonces decimos que el voltaje B14 que fue hallado, que es 471, es el mismo voltaje que va a pasar por RQ10 y RQ13. Con esto hallamos las corrientes que pasan por RQ10 y RQ3. Dan 10.93 miliamperios y 2.51 miliamperios. Bueno, a continuación seguimos abriendo el circuito. Entonces hallamos el voltaje en RQ4, ya que esto es una serie que formaba a resistencia equivalente 3. Con esto hallamos ese voltaje y decimos que es 640 milivoltios. Y en RQ12 el voltaje es 4.07. Tenemos que RQ4 es el paralelo entre las resistencias 5 y 6. Entonces, si es un paralelo y si en R equivalente 4 hay un voltaje de 640 milivoltios, el voltaje en la resistencia 5 y la resistencia 6 va a ser 640 milivoltios. Hallamos las corrientes en estas resistencias y decimos que como son iguales, la corriente se va a dividir entre las dos. A continuación, bueno, tenemos la equivalente 12, es un paralelo entre RQ11 y RQ1, y los valores de corriente que vamos a hallar ahí es que la corriente a través de RQ1 es 1.19 miliamperios y sobre R equivalente 11 va a ser 1.31 miliamperios. Los resultados de estas ecuaciones van a estar registrados en una tabla al final del video. Aquí lo que hacemos es que vemos el despliegue total del circuito, digamos el circuito original, para ver que RQ1, como ya tenemos la corriente, podemos hallar las caídas de voltaje en cada una de estas resistencias que hacen la serie. Como dijimos, la corriente atraviesa RQ1 a través de esos tres resistores, es la misma. Hallamos los voltajes, los cuales se ven ahí en la pantalla. Continuamos, bueno, la corriente RQ11 o RQ11 se despliega entre R8 y RQ9 y con esto hallamos los voltajes a través de estos resistores. Tenemos entonces el despliegue de RQ9, que es RQ7 y RQ2, para poder determinar las corrientes que pasan a través de estas resistencias equivalentes. Ahí se abre en ese nodo y las corrientes, bueno, ahí se reparten. R2, aquí tenemos esta otra parte de la serie donde la corriente es la misma. Vemos que eso era R equivalente 10 y la corriente allá en R equivalente 10
de 10.93 miliamperios. Entonces con eso hallamos el voltaje de R2 y el voltaje equivalente en RQ8. Volvemos a desplegar el circuito original para en este caso determinar los voltajes de las resistencias 13 y 14, al igual que de la resistencia 9. La resistencia equivalente 6 estaba en el circuito anterior. Determinamos que tenía un voltaje de RQ6, o sea, era el equivalente entre R10 y RQ3 y tenía un voltaje, o lo llamamos un voltaje de 53.04 milivoltios. Por esta razón, R10 tiene ese mismo voltaje. Entonces hallamos la corriente de R10 y tenemos que es 11.28 microamperios. La corriente equivalente R3 es de 228.6 microamperios. Hallamos aquí también, bueno, los voltajes porque RQ3 es una serie que forman R11 y R12, por lo tanto, pues conociendo el voltaje RQ3 podemos hallar las corrientes de las resistencias R11 y R12, cuales vemos ahí en pantalla. Bueno, en este caso vamos a hallar las corrientes de R3, que es 1.10 voltios. La corriente, por la fórmula, la corriente de RQ5, vemos los voltajes de R4 y R7. Ya con la corriente de R5, como es la serie que forma R4 y R7, entonces podemos hallar los voltajes. Esta es la tabla con todos los resultados hallados o calculados a través de la solución del problema del circuito. Entonces aquí tenemos los voltajes o las caídas de voltaje en cada resistencia y el valor de corriente en cada una de ellas. Pues tenemos un circuito simulado en ISIS Proteus